Dar la bienvenida a todos los que os habéis conectado, o tanto por Zoom o por el YouTube. Una vez más tenemos que recurrir a estos medios por complicaciones y problemas que a veces se nos plantean con el tema de la pandemia. Y primero que todo también, pues bueno, un ánimo especial a la familia de Pavlov y Chris y Anita y Iván, que son los que están ahora, positivos y, pues un ánimo, y también deseamos que Dios os pueda sanar lo antes posible. Esto es una cosa que ya es una lección que debemos tener aprendida, ¿no? Cuando nos hacemos planes y Dios viene y en un momento, pues en una manera o en otra, pues todo se cambia, ¿no? Y hay que estar preparados para ello y dispuestos a aceptarlos con el mejor de los corazones. Bueno, era importante no perder el ritmo. Ya el domingo pasado tuvimos la visita de Mijail y entonces ya no hablamos sobre la armonía de los evangelios, y porque no se nos pare o no se nos corte un poco toda esta enseñanza, porque es una enseñanza que va... pues como lo vais viendo, muy ligada, muy conectada, uno y otro. Y hoy es posiblemente uno de los días especiales, vamos a decir, o importantes en cuanto a la teología y en cuanto a este tema que estamos tratando de la armonía de los evangelios. Por el tema que vamos a tratar. Es un tema largo, no sé si nos dará tiempo, pido un poquitín de paciencia hoy. Hoy estamos en casa, no tenemos así líos, entonces igual, pues a ver si podemos desarrollar lo que Dios nos permita y me capacite para poder desarrollar este tema de hoy. El tema de hoy tiene que ver con el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 29, casi podemos decir el versículo 29. Y dice así: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Teóricamente el mensaje es lo que hoy nos toca, es desde el versículo 29 al 34, pero la importancia de lo que nos está diciendo en el versículo 29 pues no nos va a permitir seguir mucho más allá. Repito el versículo: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Primero decir que Juan en este tiempo, en esta etapa, él está contando, Juan el evangelista estoy hablando, está contando lo que ocurre día tras día. Es un tiempo como muy intenso en cuanto a las cosas que ocurren y de mucha importancia. Entonces, de alguna manera, el Espíritu Santo le inspira
a que cuente todo lo que ocurre día tras día. Y ahora, hablando de Juan el Bautista, lo que nos dice aquí, que Juan el Bautista ve a Jesús que viene a él. ¿De dónde viene Jesús? Bueno, Jesús viene después de dos momentos claves y bueno, tremendamente cargados de significado, ¿no? Una es el bautismo de Jesús, que había tenido antes de ir al desierto, y después todo ese tiempo del desierto donde Jesús fue tentado. ¿No? Esto me parece que lo estuvo hablando Oleg sobre la tentación de Jesús. No estuve, pero lo estuve oyendo. Así que Jesús viene del desierto, viene de obtener, podríamos decir, una victoria sobre Satanás, una victoria sobre la tentación, y ahí hay mucha carga de significado, como decíamos, porque ahí también somos representados. Ahí con Cristo somos más que vencedores. Ahí sabemos cómo podemos obtener una victoria sobre las tentaciones. Y Jesús nos da un ejemplo basándose en la palabra de Dios, y con Cristo y con nuestro fundamento en la palabra de Dios podremos obtener victoria ante las muchas tentaciones, confusiones, herejías que circulan en el mundo y que tienen como propósito desviarnos, de desviar nuestra atención de lo correcto, de lo que es la verdad. Luego, sigue diciendo el versículo, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí, estas dos palabras, he aquí. He aquí lo que vemos un poco en el contexto de este versículo y un poco en la construcción que tiene gramaticalmente, es que esto no es una conversación privada, ni es una conversación que Juan tiene con Jesús, ni es una conversación más bien pública. Pues sugiere que Juan está con sus discípulos, y a sus discípulos y a la gente que estaba rodeando con él hace esta proclama, esta declaración, ¿no? He aquí, ¿no? Para como un prestar atención, poner la mirada en esta persona, en el que viene del desierto, y la explicación, el por qué he aquí, es por lo que va a decir después Juan. Así que he aquí, ¿no? Como un toque de atención, un toque de trompeta a todo el mundo, de prestar atención a lo que voy a decir ahora, ¿no? Aquí viene, aquí está, aquí hay una situación que es clave y fundamental para la vida no solamente de los discípulos que estaban allí con Juan, alrededor de Juan, sino para la humanidad entera. Aquí tenemos prácticamente uno de los o el punto central, podríamos decir, del Evangelio y del sentido de todo lo que Dios manifiesta, y todo lo que Dios hace, y todo lo que Dios es respecto a nosotros. O sea, aquí, por eso estoy dándole un poco de bombo y platillo, ¿no? De preámbulo así, para crear en nosotros mismos también esta expectación que tenían los discípulos de Juan, ¿no? Esta expectación que tenemos que tener ante lo que Juan nos va a decir y la importancia que tiene. Esto no es algo que uno lee y enseguida ya lee... Perdón. Bueno, digo, esto no es algo que uno puede leer y luego seguidamente lee el versículo siguiente y otro. O sea,
Este es uno de esos versículos donde uno se tiene que parar y meditar bien todo y cada una de las palabras que aquí en el Evangelio se nos dice en cuanto a este acontecimiento, a este hecho. Así que ya decimos que es una proclamación pública que Juan hace, y Juan nos dirige la atención posiblemente también al primer asunto, a la primera lección, a la lección más importante y a la primera que tenemos que entender teológicamente, ¿no? Lo primero que tenemos que conocer acerca de Cristo, hemos hablado ya, o sea, esto no viene como el punto primero en la armonía de los evangelios. Hemos hablado de quién es Cristo, hemos hablado de su carácter eterno, de lo que era antes de su nacimiento, que ya era Dios, el por qué Lucas nos explica por qué está escribiendo, por qué se están escribiendo estos evangelios. Hemos hablado de las genealogías, de las dificultades del nacimiento, de cómo se identifica con nosotros, de todas las lecciones que hemos visto hasta ahora, ¿no? Lecciones tremendamente importantes, pero también vemos cómo los evangelistas nos tratan de poner en nuestras mentes el estar viendo que aquí estamos hablando de Dios mismo. Esto no es una historia de Navidad, como los tiempos en los que ahora estamos, un cuento de Navidad, una fábula, ni incluso una historia verdadera de Navidad, muy bonita, muy romántica, y que durará lo que dura estos días de Navidad y luego ya seguimos a lo nuestro. No. Esto estamos hablando del acontecimiento más importante de la historia. A pesar de la incredulidad del mundo, el mundo sigue viviendo dividiendo la historia entre las cosas que han ocurrido antes de Cristo y las cosas que han ocurrido después de Cristo, a pesar de la incredulidad. No sé si eso durará mucho o no, pero ese es el acontecimiento que ha dividido la historia, por lo menos para la gran mayoría de los habitantes de este planeta. Pero bueno, como digo, esto es casi lo primero que tenemos que saber acerca de Cristo. Quizá aquí un judío que conozca las Escrituras, que tenga conocimientos de la Torá o del Talmud, esta proclamación que seguidamente vamos a leer, que hace Juan Bautista, quizá para él tiene un mayor significado, quizá debería de tener una mayor trascendencia, porque ellos en todos los rituales es algo muy, no sé cómo decirlo, muy cotidiano, muy presente en la mayoría de las fiestas, de las celebraciones, de la relación del hombre con Dios. Siempre hay una especie de ritual, o varios de los rituales tienen que ver con lo que Juan está diciendo aquí. Así que debería de ser una realidad que los judíos pudieran tener una ventaja y pudieran abrir los ojos mucho más que nosotros y decir, pues, esto sabemos de qué está hablando, pero por otro lado, a la vista de los resultados, a la vista de cómo está la nación de Israel en cuanto a su entendimiento de que el Mesías ya ha venido, de que Cristo es el Mesías profetizado y el Mesías al que había que esperar,
ellos no lo consideran así, no lo ven, todavía esa luz no ha brillado en sus corazones, así como nosotros es algo de lo que celebramos en Navidad, una luz que ha venido a alumbrar los corazones. Cristo es una realidad y Cristo, Él especialmente vino. La Navidad es, como he dicho antes, un tiempo muy bonito, pero la Navidad tiene sentido, todo el mensaje de Navidad tiene sentido por esta proclamación que Juan hace hoy aquí. Si no hubiera esta proclamación, bueno, sería algo, circunstancial, ¿no? Una cosa que pasó y que a lo mejor no tendría más trascendencia que la que quisiera dar cada uno. Pero Dios trajo una Navidad a nosotros, trajo un tiempo donde Cristo tuvo que nacer y tuvo que experimentar todo lo que experimentó para única y exclusivamente o principalmente, como queramos decirlo, esta proclamación que va a hacer Juan Bautista. Así que todos, judíos, gentiles, debemos apreciar en primer lugar esta misma cosa que nos está diciendo Juan. ¿Y qué es esta cosa? Bueno, lo que dice aquí: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quizás esto lo hemos oído muchas veces y hemos caído en ese error. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y bueno, y todos sabemos y tenemos en nuestra mente, si nos preguntan quién es el Cordero de Dios, sabemos que Cristo es el Cordero de Dios, que Jesús es el Cordero de Dios. Pero no lo sé y lo digo por una sencilla razón, porque a mí me pasa cuando, bueno, te pones a mirarlo y a estudiarlo y a escudriñarlo y a darle vueltas y a leerlo y releerlo. Es un versículo, ¿eh? Es un versículo, no son los salmos, es un versículo, pero cuando lo empiezas a meditar, a pensar, a leer, a releer, y bueno, también miras a alguno de los comentaristas, ¿no? El énfasis tan importante que hacen sobre este tema, te das cuenta que estás en una de las verdades o proclamaciones que uno no puede pasar de largo, que uno tiene que saber exactamente todo el significado y tiene que verlo con claridad. Tiene que verlo con claridad. Bueno, si Juan Bautista tuviera una razón para vivir solo una, pues más que el bautismo, más que predicar otras cosas en el desierto, hubiera sido para este momento, para decir: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso, esa proclamación, esa luz, ese entendimiento de quién es Cristo, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, merece la pena vivir una vida por ello, ¿no? Y aquí tenemos a Juan como el gran privilegiado, el gran escogido para hacer esta proclamación, esta declaración. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué es esto? Es lo que tenemos que preguntarnos. Son estas preguntas que hay que hacerse cuando estudiamos la Biblia. ¿Qué es esto? ¿Para qué es esto? ¿Cuándo esto me afecta a mí? ¿Por qué? Todas las preguntas que podamos hacernos, debemos hacérnoslas en un momento como este, cuando tenemos una declaración como esta. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué me afecta esto a mí? ¿En qué manera soy afectado por esta declaración? ¿Qué tiene que ver este Cordero conmigo? Y no este Cordero que es de Dios. ¿Por qué es de Dios? Es también más importante. Y sobre todo su misión, quitar el pecado del mundo. Cada palabra
Cada palabra que escogió aquí Juan estaba cargada de significado, de teología, y pues si Dios lo permite intentaremos, pues como diría alguno, navegar o profundizar en la medida que podamos o seamos capaces. Como he dicho, casi podemos decir que esta podría ser o debería ser una de las primeras lecciones de teología para entender quién es Dios, cómo Dios obra, y lo entendemos aquí. Cuando nos dice Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo, lo entendemos en la manera en la que Dios nos ama, lo entendemos aquí, en esta proclamación. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Podríamos decir que toda predicación, todo predicador honesto que predica cada día, cada domingo, cada persona que tiene que abrir una Biblia y dirigirse a una congregación, de alguna manera, en cada predicación, en cada mensaje, tiene que resaltarse, tiene que haber algo en cuanto a este tema. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Casi no hay sentido de una predicación si no es por este tema. O sea, si no es por el fundamento y por lo que somos afectados por este tema que vamos a tratar hoy. Dentro del ceremonial, vamos a decir, de los judíos, había muchas celebraciones y muchas de ellas, como he dicho antes al principio, tenían como parte de ese ceremonial un cordero. Hay una que es sobre un macho cabrío, sobre el chivo expiatorio, donde se le imputa al chivo expiatorio el pecado del pueblo, de la gente, y se le saca fuera del campamento, saca del pueblo de Dios el pecado. Quitando esa figura que es un poco diferente, la mayoría de las celebraciones, por ejemplo, tenemos en el libro de Éxodo, nos cuenta la historia de cuando Israel sale de Egipto y hay un momento donde el ángel exterminador pasa y solamente aquellas casas que habían sacrificado un cordero y habían puesto la sangre en los dinteles y en los postes de las puertas pudieron ser librados, ¿no? Y desde entonces Israel celebra la Pascua, ¿no? Cristo murió en Pascua. Vemos en esta celebración el protagonismo del Cordero. Vemos también en las celebraciones de las ofrendas de paz que hacían en el tabernáculo y en el templo, también eran con corderos. El holocausto que se celebra en Levítico capítulo 1, la ofrenda diaria, la ofrenda por el pecado. Cada uno de estos acontecimientos o rituales que tenían los judíos y que tienen todavía, lo que pasa que ya hay cosas que por la dificultad de no tener el templo no pueden hacer ese tipo de sacrificios, ¿no? Pero todas las cosas que estaban establecidas cuando se hizo el tabernáculo y cuando se hizo el templo, todas o la mayoría de ellas tenían como protagonista a un cordero. ¿En qué está pensando Juan cuando dice he aquí el Cordero de Dios? ¿Por qué usa esta analogía, este ejemplo? ¿Dónde está su mente? ¿A qué parte del Antiguo Testamento se está refiriendo? ¿Se está refiriendo al Cordero Pascual? ¿Se está refiriendo
a la ofrenda diaria, se está refiriendo a la ofrenda por el pecado. ¿A qué se está refiriendo Juan? Incluso hay, como decía, algunos comentaristas que piensan que aquí lo que Juan está prefigurando o viendo es el carácter manso y humilde de Jesús, ¿no? Solamente está queriendo reflejar que él, bueno, un poco como el siervo sufriente de Isaías 53, como cordero fue llevado al matadero, y a lo mejor solamente ese aspecto, ¿no? Pero lo que, bueno, veo también en la mayoría de los comentaristas, yo lo creo también, es que de alguna manera Juan está viendo todo. Juan está viendo todo. Está viendo que cada una de esas figuras o antitipos, que Jesús es el antitipo de todas esas referencias, ¿no? De todas esas rituales. ¿Qué es un antitipo? Bueno, un antitipo es una realidad neotestamentaria, una realidad del Nuevo Testamento que ha tenido un simbolismo en el Antiguo Testamento, ¿no? Que ha tenido las sombras, vamos a decir, o tipos o ejemplos que en el Antiguo Testamento cada una de ellas nos apuntan hacia Cristo, ¿no? Nos enseñan de Cristo. Por eso Cristo es el antitipo de todas estas referencias. Es el cumplimiento perfecto, la realidad perfecta de todo lo que es prefigurado en el Antiguo Testamento. No sé si me estoy explicando bien, pero cada una de esas celebraciones es una sombra, es una parte, nos está indicando algo sobre lo que Cristo vino a hacer, sobre su ministerio, sobre esta proclamación que está haciendo. En la mente de Juan yo creo que estaba cada una de esas celebraciones, ¿no? Y está viendo en Cristo, está dirigiendo la atención de sus discípulos hacia el antitipo, hacia la realidad, hacia este es en el que se cumple todo lo que hemos oído. Las ofrendas diarias era una sombra de lo que él ha venido a hacer. El holocausto era una sombra de lo que él vino a hacer. Las ofrendas de paz, el Cordero Pascual, cada una de las celebraciones del Antiguo Testamento eran sombras o tipos que nos iban prefigurando, nos iban formando un pensamiento sobre algo que en el futuro para ellos vendría, que sería lo perfecto, que sería el antitipo. Para nosotros ya no, porque nosotros ya lo hemos visto, nosotros ya miramos hacia atrás y vemos la obra de Cristo que ya se ha hecho, ¿no? Así que por eso digo que nosotros tenemos muchas dificultades, muchos problemas, pero tenemos ventajas. Ventajas de cómo podemos mirar la historia, cómo podemos ver cosas que otros tuvieron que prefigurar, que previsualizar, o sea, que solo vieron las sombras. Abraham vio las sombras y las vio en sí mismo cuando Dios le dice que vaya a sacrificar a su hijo y que se encuentra enredado, un cordero enredado entre las... pues eso era una prefigura, una sombra, un tipo de lo que Cristo iba a decir, el sustituto. Cristo iba a ser el sustituto, ¿no? Cuando Juan está hablando en Apocalipsis y está hablando del cordero inmolado, la base de su proclamación del Cordero Inmolado de Apocalipsis es
aquí en este Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que, bueno, tenemos que ver que cuando está diciendo el Cordero, o sea, solamente ahí ya hay una carga tan grande de significado, de ver, casi merecería la pena hacer un estudio de cada una de esas fiestas, de cada una, de estudiar. A veces, lo he dicho otras veces, a veces estudiando las sombras entendemos mejor la realidad. Estudiando los tipos entendemos el antitipo, ¿no? Y a veces entender la obra que Cristo hace por nosotros la entendemos por las sombras. Así que hubiera sido interesante también hacerlo. Lo que pasa que, bueno, habrá que en otro momento, ¿no? Así que Juan tiene en mente prácticamente el Antiguo Testamento y todo lo que significa el Antiguo Testamento como una sombra de la realidad de lo que va a venir, de lo perfecto, de quién va a hacer el cumplimiento perfecto, quién va a ser la realidad. Y la realidad es esta: Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Otra cosa que le añadimos aquí es que Juan nos dice: este es el Cordero que quita el pecado del mundo, sino que dice: es el Cordero de Dios, el Cordero de Dios. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues significa que no es algo nuestro, no es un sacrificio nuestro, no es algo que nosotros hemos criado o producido, no es nada que el hombre pueda hacer, es algo que viene de Dios, que es propiedad de Dios. Así que aquí entendemos teológicamente también que Dios es el que ha hecho la provisión para perdonarnos de nuestros pecados. Lo que había que hacer, lo que había que poner, ¿no? Lo que había, vamos a utilizar una palabra, invertir, que no es la mejor, ¿no? En este asunto que tiene que ver con nuestra redención, que tiene que ver con la redención del mundo, de la gente, de toda la gente, de los que estamos aquí, de los que vivirán y de los que han vivido. O sea, el que ha pagado el precio, o sea, es Dios el que ha mandado este Cordero. Es el Cordero de Dios, provisión de Dios. Y también esto es importante porque si alguien sabe cómo la ira de Dios va a ser satisfecha, si alguien sabe cómo satisfacer la ira de Dios, es Dios mismo. Si alguien sabe cuál es el sacrificio que es agradable a Dios, es Dios mismo. Así que cuando Dios pone, Dios envía, Dios manda a este Cordero, que es Cristo, el Señor, Dios sabe que esta es la provisión perfecta, o sea, cumple todos los requisitos. Ninguno de nosotros cumpliríamos los requisitos, no serviría nuestro sacrificio ni para la redención de nuestros propios pecados, menos para la redención de los pecados del mundo. Pero este es el Cordero de Dios que satisface por completo la ira de Dios. Y vamos a hablar de eso porque eso tiene un nombre también. Así que qué importante es esto simplemente que Juan dice: este es el Cordero de Dios. Es Dios el que ha hecho la provisión para nuestros pecados, el que ha pagado el rescate. Es algo que Dios hace. La otra palabra que sigue a esto es quita, que quita. ¿Por qué es importante esta palabra? También tiene una trascendencia.
porque hasta ahora había una especie de concepto en cuanto a todas las sombras del Antiguo Testamento, los rituales del Antiguo Testamento, cada cordero que se sacrificaba en el templo o en el tabernáculo, cada cordero que se sacrificaba en el altar de bronce, o sea, cada ofrenda diaria, cada cordero que se era sacrificado, era con un propósito, cubrir, pero nunca los judíos tuvieron un cordero que quita. Nunca pudieron pensar en algo, por eso tenían que hacer ofrendas diarias, por eso tenían que celebrar la Pascua una vez cada año, por eso eran fiestas solemnes que tenían que ser celebradas de manera perpetua, o sea, constantemente. Constantemente también, una vez al año, el sumo sacerdote tenía que entrar en el lugar santísimo y expander la sangre del sacrificio sobre el propiciatorio cada año. Cada año. ¿Por qué? Porque nunca el concepto o la idea o el pensamiento o la posibilidad estaba de un cordero que quitara que arrancara de raíz, que hiciera desaparecer, son palabras igual un poquito que tenemos que explicar, ¿no? Que quitara el pecado del mundo, ¿no? Todo era algo que era cubrir. Y luego quita los... ¿Quién es la profesora de lengua? Cris, ¿no? Quita. Bueno, pues quita no es, a ver, por ejemplo, el pretérito imperfecto del verbo quitar, ¿cuál es? Pretérito imperfecto. Quitaba. Ah, muy bien. Bien. ¿Quién lo ha dicho? ¿La profesora? Vale, ¿y el futuro simple, por ejemplo? Quitará. Muy bien. Pero aquí no utilizan ni el pretérito imperfecto ni el futuro simple. Utiliza un presente, que es quita. ¿Y presente qué es? Que yo cada día que lo leo, hoy lo leo y es presente para mí. Mañana lo leo y es presente. Cuando lo he estado leyendo esta semana era presente. O sea, en el presente, en el momento en el que estoy viviendo, el Cordero de Dios está quitando. No es que quitó, o quitara, o quitaba, o quitará en el futuro, en algún acontecimiento. Quita de manera continua, de manera... O sea, no va a haber. Siempre podremos leer esto en presente. Es el Cordero que Dios ha hecho la provisión, Dios ha enviado, que es de Dios, que quita. Así que mira qué privilegio simplemente al que Juan utilizara este verbo. No lo utilizó, no fue bueno, por no usar otra cosa, fue una inspiración del Espíritu Santo para que cuando tú lo leas, cuando yo lo lea, me está diciendo que quita. O sea, eso que está en tu mente ahora, eso que has hecho ahora, eso que hay ahora sobre tu vida, el Cordero de Dios, este Cordero de Dios quita el pecado del mundo. Quita hoy, ayer y mañana. Él fue hecho pecado por nosotros. Él es el... ¿cómo decirlo? Bueno, todos sabéis que el Papa de Roma, uno de sus títulos, una de sus
apropiaciones es ser el vicario de Cristo. El vicario significa ser el representante. Pero eso sabemos que no es verdad. El vicario de Cristo es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, el vicario de la Trinidad en nosotros. No hay ningún hombre que pueda ostentar que represente a Cristo. ¿Qué sabe el Papa de Roma de mis pecados, de los tuyos? ¿Qué sabe de lo que de tus miserias? ¿Acaso su muerte podrá servir para resolver mi situación espiritual? En ninguna manera. Pero Cristo es el sacrificio vicario por el pecado. ¿Y esto qué es el sacrificio vicario por el pecado? Que Él es el que toma nuestro lugar en cuanto al pecado. Él es el que toma nuestro sitio. Es como ese cordero que quedó enredado en las zarzas cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac y él dijo, Dios proveerá, Dios proveyó con aquel cordero. De la misma manera, Dios ha hecho una provisión perfecta para todos con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, con Cristo. Así que Cristo nos sustituye a nosotros. Es nuestra sustitución. Una palabra también, son palabras un poco técnicas, teológicas, pero bueno, yo creo que la mayoría ya las conocéis. Es la palabra imputación. La imputación es cuando atribuimos o achacamos, o sea, ponemos, achacamos algo sobre una persona, bueno, en este caso lo hacían sobre el chivo expiatorio, le imputaban los pecados, era una sombra, también un tipo, una sombra de algo que se iba a producir en el futuro, ¿no? Entonces, nosotros imputamos nuestro pecado sobre Él. Él es el que toma nuestro pecado. Nuestros pecados, Él los llevó. Él llevó nuestros pecados, nos dice la Biblia. Mira, si queréis, en la carta que Pablo escribe a Filemón, Pablo a Filemón, versículos 18 y 19, 17 empezamos. Así que si me tienes por compañero, esto es lo que Pablo está escribiendo a Filemón en cuanto a la vida de Onésimo. Y dice, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también, ¿no? Esta es de una manera gráfica y posiblemente la mejor explicación de lo que es una imputación, ¿no? Pablo le pide a Filemón que le trate y él va a pagar todo. O sea, todo lo que le haya ocasionado de gasto o de ofensa queda imputado en Pablo. Yo lo pagaré. Impútamelo a mí. Cárgalo sobre mí, atribúyemelo a mí como si fuera yo el que te debe, como si fuera yo el que te ha ofendido. Todo lo que esta persona te haya hecho, te haya ocasionado un perjuicio, lo que sea, impútamelo a mí, cárgalo sobre mi cuenta. Esta es una expresión muy, muy gráfica de lo que es una imputación. Estoy insistiendo
sobre esto, porque, bueno, la Biblia nos habla de, vamos a decir, 3 imputaciones básicas. Una, la imputación del pecado de Adán y Eva a la humanidad. Nosotros somos pecadores no porque cometemos pecado, sino cometemos pecado porque somos pecadores. ¿Y de dónde viene ese concepto de que somos pecadores y que lo somos desde que nacemos? Lo somos por imputación. Los pecados de Adán y Eva han sido imputados, han sido traspasados a toda la raza humana. Por eso nosotros tenemos un problema que no se resuelve con actitud o con disciplina o con comportamiento. Tiene que haber, o sea, como está estrechamente enlazado con nuestra naturaleza, tiene que morir esta naturaleza y resucitar una nueva. Y esto ocurre aquí. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es este Cordero, el sacrificio de este Cordero, donde nosotros hemos imputado. Él actúa como el representante nuestro y muere y resucita, y en él nosotros morimos y resucitamos. Así que esta imputación del pecado de Adán y Eva es una de las imputaciones, bueno, más importantes. La imputación del pecado, o sea, cuando nosotros imputamos nuestro pecado a Cristo, o sea, primero el pecado de Adán y Eva es imputado a nosotros. Nosotros, que no sabemos qué hacer con ello, que no tenemos capacidad de resolverlo, lo podemos imputar a Cristo. Esto es el mensaje de hoy. Nuestro pecado imputado, traspasado a este Cordero de Dios. Y al final, este Cordero de Dios nos imputa su justicia y más tarde también la santidad a los creyentes. Así que es una obra tremendamente gloriosa e importante. Un Cordero que Dios envía para que nosotros tengamos la posibilidad de traspasar nuestros pecados, que viene a ser nuestro sustituto, que viene a ser el objeto de nuestra imputación, a donde nosotros podemos traspasar nuestros pecados. No solamente eso, sino que volvemos a Juan, sino que Juan aquí lo dice muy claramente. Juan no dice que quita los pecados del mundo, si os dais cuenta. Juan dice que quita el pecado del mundo. Bueno, si hubiera dicho que quita los pecados del mundo, que puede quitar nuestros pecados, pero la raíz del pecado sigue afectándonos, sigue estando, o la naturaleza del pecado está todavía en nosotros presente. Me refiero un poco a nosotros como todavía no haber recibido la justicia de Cristo. Bueno, pues no serviría de nada. Rápidamente volveríamos a estar contaminados, ¿no? Y además estaríamos contaminados no tan solo por lo que hiciéramos, sino porque la naturaleza del pecado seguiría intacta. Pero aquí lo que Juan está diciendo, que este Cordero no solamente viene a tratar aquellas cosas que nosotros hemos hecho mal, no solamente viene a sustituirnos en cuanto a nuestras mentiras o engaños o celos o envidias o críticas o pleitos o enemistades, esas cosas que tú y yo hemos caído en ello. Él no es solamente el Cordero de Dios que viene a quitar
esas cosas que nosotros hacemos. Viene a quitar el pecado como como un problema general, el pecado con toda su raíz. Claro, alguno en este momento dirá, pues yo sigo teniendo problemas con el pecado. Bueno, sí es verdad que hay una como una presencia, vamos a decir, o una tentación constante de la que los cristianos no estamos libres. O sea, nosotros no somos perfectos porque actuamos perfectamente. Somos justificados y tenemos una perfección en la persona de Cristo, en lo que Cristo es en nosotros. Por eso nosotros también, el cristiano necesita una relación con Dios cada día. Por eso el cristiano necesita arrepentirse cada día y pedir perdón por las cosas que no está bien. Necesitamos un arrepentimiento constante de cosas que vienen a nosotros. Pero lo que sí es cierto es que el poder del pecado sobre nuestra vida está ya vencido, está dominado. Cristo no solamente vino a perdonarnos de nuestros pecados, sino vino a cambiar nuestra naturaleza y vino a quitar el poder del pecado sobre nuestras vidas. Así que el hecho de que Juan expresamente aquí utilice que vino, este es el Cordero de Dios que quita el pecado, es un concepto mucho más amplio, es una idea mucho más amplia que si hubiera dicho que quita los pecados. O sea, no vino a tratar solamente con esas cosas que nosotros hacemos a veces o dejamos de hacer, ¿no? Sino vino a tratar con el pecado como una entidad, como una cuestión íntegra, ¿no? No sé cómo expresarlo, ¿no? Mucho más allá que aquellas cosas que nosotros hacemos, ¿no? Quita el pecado del mundo. Aquí algunos he visto que opinaban que estaba tratando sobre que cuando habla de el pecado del mundo, de que se estaba dirigiendo su atención al pecado original. Quita el pecado original. No. Jesús es ese sacrificio por todo el pecado, desde su raíz hasta lo último de sus manifestaciones. Y que quita el pecado, y la última cosa es del mundo. Y aquí hay muchos tienen un conflicto a veces, ¿no? con esta expresión. ¿A qué se está refiriendo Juan? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar cuando está diciendo que quita los pecados del mundo? Aquí está siempre ese peligro, ¿no? de leer esto o querer ver esto de una forma arminiana o de una forma calvinista, ¿no? Y siempre, y lo estamos repitiendo muchas veces, hay que leer la Biblia como está escrita, como está escrita. Y lo que dice, vino a quitar los pecados del mundo. Y no hace más especificaciones, no habló del mundo creyente o del mundo evangélico o del mundo de reto o del mundo, habla de los pecados del mundo. Yo no creo para nada en la salvación universal, en los universalistas, ¿no? Que creen que todo el mundo será salvo. No creo para nada, porque Dios haría un infierno, por qué un juicio del gran trono blanco, por qué el juicio de las naciones, si resulta que todo el mundo va a ser salvo. No creo en eso. Yo creo que no todos van a ser salvos, ¿no? Pero sí creo en una salvación, como algunos la llaman, potencial.
una salvación que es una obra expiatoria que tiene alcance universal, que tiene suficiente poder, que tiene suficiente alcance para todos los que han vivido, todos los que vivirán, y que podría haber sido también la salvación para los que se han perdido. Además, por ejemplo, vamos a ir a segunda de Pedro, porque creo que este es uno de los puntos que no debemos de dejar un poquito al aire, ¿no? La segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Hay que fijarse bien en este versículo. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Bueno, siento que los de YouTube igual no van a poder, pero los que estáis por Zoom, ¿alguno ve una cosa así como extraordinaria, excepcional en este versículo? Puede abrir el y decirlo. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros. A ver. No, pero no llega hasta ahí. Y aún negarán al Señor que lo rescató. Que lo rescató. Eso es. Sí, ¿no? O sea, podrán negar al Señor que podría haberlo rescatado, que tendría el poder para haberlo rescatado. Es muy claro lo que está diciendo Pedro aquí. O sea, Dios hizo un sacrificio expiatorio, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su obra es potencialmente poderosa y suficiente para haber podido alcanzar a estos, pero no quisieron porque negaron al Señor que los rescató. Muy bien, bueno, y luego, por ejemplo, hay otra cosa, ¿no? Por ejemplo, en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Hay que ver siempre los contextos. Versículo 4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Ves? Aquí hay uno de los conflictos, esta palabra todos, ¿no? La necesidad que a veces tienen, ¿no?, algunas personas de añadir algo aquí siempre, ¿no? De añadir todos los que han sido escogidos para ser salvos, todos los que han sido... Pero si lo ves, y lo podemos ver en muchos versículos, cuando dice aquí, como este caso dice todos, está diciendo todos y no está añadiendo ninguna coletilla más. Si lo vemos en el capítulo 1, versículos 14,
Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Aquí vemos otra vez la palabra todos en el capítulo 4 de esta primera carta de Timoteo, ¿no? Versículo 10. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos que el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Claro. Un poquito antes, vamos a... No, después, a Tito. Tito capítulo 2, versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. A todos los hombres. Y bueno, y vemos como también, bueno, vamos una más, primera de Juan, capítulo 2. Versículo 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Así que cuando Juan está diciendo este es el Cordero de Dios, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no se quedó corto o no le faltó una explicación, sino que dijo exactamente lo que quería decir, lo mismo que estamos viendo, ¿no? En todos estos versículos donde la obra de salvación, la obra de la gracia, la propiciación, es algo que se está haciendo extensivo para todos, para todos. Potencialmente es una obra que serviría y que sería suficiente para todos los hombres, para toda la humanidad. Ya sabemos que no. Ya sabemos que no todo el mundo va a ser salvo. Y también podíamos entrar en el tema de, y sí que es verdad que la salvación es muy poderosa. Por eso es muy, muy complicado que un hombre que es salvo pierda su salvación. Pero bueno, eso no nos metemos hoy, no toca. Cuando llegue el momento y en los evangelios llegará ese momento, veremos y lo trataremos. Pero lo digo también, para que no se quede una confusión. Lo que estoy diciendo, no creo en una salvación como los universalistas, para todos los hombres, da igual lo que hayan hecho, van a ser salvos. Va a quedar por encima de todo el amor de Dios y la justicia de Dios va a quedar un poco como en segundo plano. No creemos en eso. Creemos en que la salvación de Dios, que Dios hizo una obra, que el Cordero de Dios quita el pecado del mundo. Su poder, el poder de la sangre del Cordero de Dios es suficiente para limpiar los pecados de todo el mundo que vive, que ha vivido y que vivirá. Es suficientemente poderosa, es potencialmente poderosa para poder hacer esa obra. Pero sabemos, y lo sabemos por la propia teología, por los juicios, por tantas cosas, que no todo el mundo va a ser salvo, lo sabemos. Ahora, también añado esta coletilla, los que son salvos son poderosamente salvos. Y bueno, podemos dejarlo ahí y cuando llegue el momento hablaremos. El último versículo que hemos leído, primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Bueno, propiciación. Esta es una palabra que algunas veces hemos explicado, pero que, bueno,
como otras muchas cosas, tenemos que repetirlo y tenemos que, bueno, hasta tal punto que se quede grabado en nuestras mentes. ¿Qué significa? Cuando leemos en la Biblia que Cristo es la propiciación para todo el mundo, o sea, que es la propiciación real y efectiva y potencial para nosotros. ¿Qué significa esto? Bueno, ¿qué es la propiciación? Todos hemos oído hablar del propiciatorio. Propiciatorio era la tapa del arca que estaba en el lugar santísimo, donde el sumo sacerdote una vez al año expandía la sangre del sacrificio del cordero sin mancha allí, y allí estaba la presencia de Dios. Y dentro del arca estaba la ley que demandaba justicia. Y esa demanda de la justicia que está a los ojos de Dios quedaba satisfecha, y esta es la palabra que tenemos que ver, quedaba completamente satisfecha al ver la sangre. La sangre ha satisfecho la justicia de Dios. Así que Dios tiene que ser propiciado. Dios tiene que ser propiciado. Dios tiene que ser satisfecho. La propiciación es aquello que nosotros hacemos para cancelar una ofensa, una deuda, aquello que nosotros ponemos para cancelar una situación donde alguien está demandando con la justicia que caiga un castigo, que caiga la ira sobre nosotros. Esa ira, que es una ira santa, ya lo hemos hablado, una ira no como la ira del hombre, es una ira que está basada en la justicia, esa ira tiene que ser satisfecha. Y esto es satisfecho con la propiciación, cuando nosotros ponemos aquellas cosas que satisfacen por completo la ira de Dios. Tenemos la sombra, que es esto que he explicado del propiciatorio. Tenemos la sombra, y es lo que hacía el sumo sacerdote para satisfacer la ira de Dios, ¿no? Dios veía la sangre y aquella demanda de la propia ley que estaba guardada debajo del propiciatorio quedaba satisfecha. Pero todos los años tenían que volver a hacerlo. Sin embargo, Cristo es de una vez y para siempre el Cordero de Dios que ha satisfecho la ira de Dios. Él es nuestra propiciación. Él es si nosotros tuviéramos que poner algo para aplacar, satisfacer la ira de Dios, es Cristo. Nosotros hemos puesto a Cristo por la fe, por eso Él es nuestra propiciación. Él se ha ofrecido a nosotros para ser aquel instrumento que satisface la ira de Dios. Yo no sé si somos capaces de imaginar un poquito este concepto. Cristo, el Verbo que se ha hecho carne, Dios mismo, viene para que nosotros lo tomemos y lo pongamos como nuestra propiciación. Y esto es algo que pueden hacer potencialmente todos los hombres, pero no todo el mundo lo hace, porque ya hemos visto que hubo gente que, aun siendo el que los podía rescatar, lo negaron. Así que hemos hablado a veces de la reconciliación. Y la reconciliación, según la entendemos nosotros, parece que son dos partes que se aproximan y se reconcilian. Pero aquí hay una parte que vive de espaldas a la otra y es la nuestra. Nosotros hemos vivido de espaldas a Dios.
Sin embargo, Él es el que ha dado el primer paso para la reconciliación. Él es el que se ha acercado a nosotros. Nosotros cuando de pronto un día hemos descubierto la palabra de Dios, mira, si el primer versículo que lees es este: He aquí el Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. De pronto descubres que lo que tenía que ocurrir, que lo que tenía que pasar para que el pecado que te condena, que te puede llevar a la perdición eterna, pueda ser un problema que sea resuelto, y resuelto de una manera definitiva, pues es una cuestión que ya está hecha. Él ya ha sido sacrificado, ya su sangre ha sido presentada delante del Padre y la ira de Dios ha sido satisfecha. Ya nosotros hemos imputado nuestros pecados a Él. Y Él ha imputado su justicia sobre nosotros. Así que cuando Dios nos ve justificados por esta imputación de la justicia en nosotros. Así que Dios tiene que ser propiciado para que la perfecta justicia de Dios quede satisfecha. Bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Qué vamos a hacer? Hoy era un buen día igual para haber tenido igual una reunión física y habernos visto y haber podido orar unos por otros, ¿no? ¿Qué vas a hacer? La obra perfecta de Dios ha sido hecha. Es lo que aprendemos hoy aquí. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él ya vino y ya murió por nosotros. Ya todo lo que se tenía que hacer, palabras que ni has oído, palabras que no sabías ni que existen. Yo no sabía que existía una prevaricación por mi parte, que yo tenía que imputar, que Dios tenía que imputar su justicia sobre mí. La palabra expiar, que tenía que tener una reconciliación con Dios, que había algo en mi vida que se llamaba pecado, que era la raíz de todos mis problemas, que no es el tema de las drogas o el tema de otras cosas nuestro peor problema, o el alcohol o lo que sea. Nuestro problema principal es el pecado, pero que es un problema que ya ha sido tratado y ya ha sido vencido. Con Cristo somos más que vencedores. Entonces, ¿qué vas a hacer con esto? Yo, por favor, es un versículo el que hemos leído hoy, un versículo. Memorízalo, medítalo y ponte de rodillas donde quieras o pide a alguien que esté contigo, que ore contigo y que por la fe, creas que ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cuando estaba haciendo esa proclamación Juan Bautista, estaba también dirigiendo tu atención hacia el Cordero, para que tú creas en esta obra poderosa, para que tú puedas ser salvo, para que tú puedas ser perdonado de tus pecados. Una carga pesada de nuestros hombros, una carga de pecado, y la tomó sobre sus hombros. Y no solamente los tuyos, los míos, los de... Imagínate la carga de pecado que tuvo. Él se hizo pecado por nosotros. Hay versículos que son a veces misteriosos, ¿no? ¿Cómo?
el santo, el puro, el Dios todopoderoso se hace pecado por nosotros. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con esta obra maravillosa? Bueno, yo espero que algunos de los que están oyendo puedan tomar una decisión hoy y puedan hacer una proclamación y decir: Cordero de Dios, yo creo que tú tomaste mis pecados también, los llevaste a la cruz, moriste por ellos también, fuiste sacrificado, fuiste ese cordero inmolado por mi causa, que tus pecados han sido imputados, traspasados a Él ha sido tu sustituto, yo creo que tú eres mi sustituto, y yo creo que tú imputas tu justicia sobre mi vida, que tú traspasas, pones tu justicia sobre mí, así que cuando Dios me ve, no ve al desierto, ve a un hombre con sus problemas, pero que ha sido justificado por la gracia de Dios, que es para todos los hombres. O sea, la sangre de ese cordero no ha habido ni un... No, es que no hay una medida, ¿no? Ni un poquito del poder que tenía el día que fue sacrificado. Así que tiene poder para rescatarte a ti y a todos los que pudieran venir a su nombre. Por eso, la gente que estáis ahí un poco indecisos, un poco, bueno, expectantes, viendo a ver cómo es esto de ser cristianos, esto es el cristianismo verdadero. Cristianismo no tiene que ver con iglesias, ni catedrales, ni curas, ni monjas, hay cosas, pero tiene que ver con esto, con un Cordero de Dios, con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto es la base, el fundamento teológico del cristianismo. Cristo vino, estamos en Navidad, así que son buenos días cada vez que veas una cosa ahí decorando, unas luces, lo que sea, piensa en esto, que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ya fue sacrificado, ya ha dado su vida y ha resucitado por ti. Así que estas pueden ser unas navidades excepcionales, ¿no? Y que la justicia perfecta de Dios sea imputada sobre tu vida. Imagínate. Señor, yo no sé lo que es esto muy bien, pero sé que si es de Dios y es algo que Dios ha provisto para mí, lo quiero. Lo quiero. Y los que, bueno, los demás, proclamar este mensaje. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los más jóvenes, yo creo que también habéis entendido perfectamente este mensaje y lo que significa que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que también sea algo fundamental en vuestra vida y que sea el tema principal de vuestras conversaciones también, de vuestras predicaciones, de lo que habléis a la gente. Ya, estamos en Navidad. Y Navidad es importante, ¿por qué? Porque tenía que venir aquel Cordero de Dios, tuvo que nacer para ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos a orar y terminamos. Señor, te damos gracias
aunque yo no sé si somos capaces de entender ni siquiera una pequeña parte de lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Pues hoy es un día importante, Señor. Un día, bueno, porque hemos visto una luz otra vez aquí en tu palabra. Hemos visto la luz de esta declaración de Juan Bautista en cuanto al Cordero de Dios, al Cordero que tú enviaste, que quita el pecado del mundo, al instrumento por el cual nosotros podemos ser perdonados, reconciliados, salvados, transformados. Oh Señor, qué obra más poderosa, Señor, qué obra más de misericordia, de gracia, Señor, has tenido con gente como nosotros. Por favor, yo te pido que haya gente en las casas de los chicos, de las chicas, los matrimonios, en los hijos, que hoy puedan tener una revelación especial de qué significa que tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que para algunos nazca una luz de salvación en sus vidas, que para otros sea un renuevo de renovar sus compromisos, porque merece la pena una vida para servir al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Merece la pena una vida para hacer una declaración como la que hizo Juan. Oh Señor, merece tanto la pena vivir, Señor, para tu reino, para tu gloria. Es lo único que realmente merece la pena. Por eso, Señor, te damos gracias por tu palabra, por alumbrarnos, por un día más poder permitirnos estudiar, enseñar, aprender de tu palabra y que se nos revele esta palabra cada día más a nuestras vidas. Y que esto traiga una transformación también en nuestros estilos de vida, en nuestra manera de comportarnos, Señor, que traiga una transformación poderosa, que cambie lo que somos hasta ahora. Ninguno es tan mayor para decir que yo no voy a cambiar. Porque tú hiciste la obra poderosa, Señor. Tú fuiste el que has provisto ese Cordero, Señor, lo necesario para nuestra salvación, Señor. Tú eres nuestra propiciación, Señor. Tú eres el que has imputado tu justicia sobre nosotros, Señor. Tú eres todo para nosotros, Cristo. Por eso aquí, junto con los hermanos, queremos glorificarte. Y, Señor, te pedimos que quites de nosotros el egoísmo, esa manera de vivir que está tan centrada en nosotros mismos, y que podamos, Señor, vivir para ti, para tu evangelio. Eso es lo que merece la pena. En el nombre de Jesús te doy las gracias. Amén.